Dios nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que está en el libro de Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Busque usted la palabra del Señor ahí, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y si usted ha encontrado la palabra de Dios, le damos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios añada revelación a esta su palabra, que es bendita. Dios nos bendiga. Bien, damos gracias al Señor por este momento. A mí se me encomendó este día la palabra del Señor, así que le pedía a Dios que me diera de su gracia para poder predicar su palabra y poder, ¿cierto?, ser bendecidos por la palabra de Dios. Así que hemos leído aquí en el Evangelio según San Lucas, ¿cierto?, en el capítulo 10, del versículo 38 al 42. Así que, y vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios esta tarde, ¿cierto? Vamos a hablar, sin duda, este Evangelio según San Lucas, ¿cierto? Antes de pasar a la palabra de Dios, quiero saludar a nuestro pastor Mariano, a mi pastor Mariano, a mi pastor Amelia, que Dios los guarde, ¿cierto?, al cuerpo oficial de nuestra iglesia y a todos nuestros hermanos de la iglesia de Las Condes, que en esta hora estamos reunidos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y después de esto, ¿cierto?, vamos a pasar a la palabra de Dios, que es la que nos convoca, la que nos permite estar, ¿cierto?, siempre unidos por intermedio de ella. Así que, y bien, este Evangelio según San Lucas, ¿cierto?, que sin duda un Evangelio, ¿cierto?, muy de parábola, ¿cierto?, muy de donde Lucas, ¿cierto?, siendo médico, ¿cierto?, utiliza este evangelio para mostrar las obras de Jesucristo, para poder bendecirnos. Y como Lucas era médico, él era muy, ¿cierto?, muy minucioso, ¿cierto?, para poder escribir, ¿cierto? Pero cuando vemos en el capítulo 1, que esta es una dedicatoria a Teófilo, ¿cierto?, y puesto que ya han muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas, ¿cierto?, que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, Lucas le pone, ¿cierto?, un grado de autenticidad a este evangelio. Le pone un grado de que, sin duda, todo lo que aconteció es cierto, ¿cierto? Y bajo ninguna duda Lucas escribe, sino que corrobora las obras que hizo Jesucristo estando en vida. Bendito sea el Señor, tal como nos los han enseñado, dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿cierto? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, dice Lucas, después de haber, ¿cierto?, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿cierto? Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido, ¿cierto? Entonces le pone y coloca esta introducción Lucas para Teófilo, ¿cierto?, para que él pudiera conocer estas cosas. Y cuando él le dice conocer estas cosas, todas las obras que Jesucristo había hecho, ¿cierto?, en su ministerio,
desde que, y de alguna manera muestra desde el nacimiento hasta la muerte, ¿cierto? Y resurrección de Jesucristo, y eso es lo que nos bendice en esta hora, ¿cierto? Y ahí, como le decía, Lucas pone, ¿cierto?, bastantes parábolas, y nosotros nos centramos, ¿cierto?, en este capítulo 10, donde sin duda un capítulo donde Jesucristo envía la gran comisión, ¿cierto?, la misión de los 70, que deberían ir 2 por 2, ¿cierto?, para predicar la palabra de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 10, le decía, y la mies es mucha, pero más los obreros son pocos, dice. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Entonces, Jesucristo envía a 70 hombres a predicar la palabra y les dice, este es el mandamiento, este es el mandato que les doy para predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y se centra este capítulo 10, ¿cierto? Entrando este capítulo 10 por un mandato de Jesucristo, ¿cierto? Y sin duda después, ahí en el versículo 13, ¿cierto? Hay de esas ciudades que no reciban el evangelio, hay de esas ciudades que, ¿cierto? Y dice ahí en el versículo 17, en el capítulo 10, hay versículo 13, perdón, dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betesda, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, en este tiempo, que han sido sentadas en silicio y en ceniza, se habrían arrepentido, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros, ¿cierto? Y con las obras, con los milagros que Jesucristo había hecho, ¿cierto? Porque los milagros son para los inconversos, ¿cierto? Los milagros eran para que los inconversos se dijeran, este es Jesucristo y está haciendo una obra, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y hace esto Jesucristo y al mismo tiempo envía a predicar la palabra, envía para que muchos pudieran arrepentirse, y hasta el día de hoy, en el año 2020, hoy día se predica la palabra, ¿cierto? Por ahí vemos hasta marzo del año pasado, veíamos ahí predicarse la palabra, y por esto de la pandemia, ¿cierto? Ha disminuido y quizás se ve de hermano, ¿cierto? Bendito sea el Señor Jesucristo. Y ¿saben qué? Y después viene, sin duda, el regreso de los 70, ¿cierto? Y Jesucristo, ¿cierto? Les da una bienaventuranza, perdón. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, dice. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, ¿cierto? Y este era sin duda una bienaventuranza, porque hoy día nosotros quizás nos vemos, pero sentimos a nuestro Señor. Y a lo mejor no estuvimos con Jesús, Jesús no nos mandó así estando en vida, sino que hoy día recibimos este mandato mediante la palabra de Dios de predicar este evangelio, este maravilloso evangelio, este evangelio que ha hecho bien a nosotros, que me ha hecho bien a mí, que le ha hecho bien a usted, a nuestros hijos, ¿cierto? Y bendito sea el Señor. Y ahí viene, ¿cierto?, la parábola del buen samaritano, y ahí saltamos directamente, hermano, al Señor, en el versículo 38, a esta palabra que hemos leído, una palabra de bendición, ¿cierto? Una palabra, ¿cierto?, que sin duda nos muestra una conversación que tiene Jesucristo después de haber pasado todo eso. Jesucristo dice que descendió a una aldea, y esa aldea era Jerusalén, bendito sea el Señor, y dice que aconteció que yendo de camino, gloria a Dios para siempre, dice, entró en una aldea. Y ahí hay un punto y una coma, ¿cierto? Y ahí nos detenemos. Pero ¿qué es lo que había en esa aldea? Había una mujer, ¿cierto? Dice, había una mujer llamada Marta, le recibió en su casa, ¿cierto? Y aquí vemos sin duda una mujer que es hospitalaria, ¿cierto? Que hospitalaria, que lo invita y lo recibe en su casa, ¿cierto? Para poder atenderlo seguramente, para poder, habían escuchado, ¿cierto, hermano del Señor, que Jesucristo sanaba? Recordemos que Lázaro era amigo de Jesucristo, ¿cierto? Y tenía de alguna manera una amistad estrecha, ¿cierto? Con Lázaro, ¿cierto? Y también seguramente con las hermanas de Lázaro, que eran Marta y era María. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es ser amigo de Jesucristo, ¿cierto? Dios nos ayude a que cada día podamos tomar la palabra y entender que hoy día somos
amigos de Jesucristo. La palabra de Dios dice, vosotros sois mis amigos, ¿cierto? Pero si hacéis mi voluntad, ¿cierto? Jesucristo manifiesta esto en la palabra y dice, ahora vosotros sois mi amigo, pero seréis mi amigo si hacéis la palabra, si hacéis mi voluntad, si hacéis los mandamientos. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Y dice que aconteció, ¿cierto?, que entró a un hogar y había una mujer llamada Marta y la recibió en su casa, ¿cierto? Y esta tenía una hermana que se llamaba María, ¿cierto? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra, ¿cierto? En otras traducciones dice, oía la conversación, oía lo que decía Jesucristo. Bendito sea el Señor. Oía lo que hablaba Jesucristo, ¿cierto? Ella estaba atenta a lo que decía Jesucristo, estaba atento a la bendición que estaba saliendo de la boca. Recordemos, hermano, que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, ¿cierto? Se vino a ser hombre para poder estar aquí en la tierra, ¿cierto? Para traer este evangelio maravilloso, ¿cierto? Pero delante, esta mujer entendía, María, que delante de él había, no era cualquier hombre el que estaba hablando, no era cualquier hombre el que estaba hablando, sino que delante de ella estaba Dios mismo, hermano, el Señor, el Hijo de Dios, bendito y alabado sea su nombre. Entonces, pero María, ¿cierto? Se gana a los pies de Jesús, bendito sea el Señor, y para escuchar, ¿cierto? Para escuchar, para oír la palabra, para oír lo que decía Jesucristo. Y vemos más adelante en este versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿cierto? Y acercándose, dijo, Señor, ¿cierto? Con signo de pregunta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cierto? ¿No te da cuidado, Señor Jesús? Y le hace esta pregunta a Jesucristo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos bendiga, porque muchas veces, hermano, en el Señor, creemos estar haciendo bien las cosas. Creemos estar haciendo bien las cosas, ¿cierto? Porque muchas veces nos afanamos. En algunas situaciones nos afanamos en algunas cosas, ¿cierto? En quehaceres, nos afanamos y creemos que a lo mejor Dios va a estar agradado de nosotros con lo que hacemos. Sin embargo, Jesucristo estaba agradado con lo que hacía Marta. Sí, estaba agradado, estaba preocupada, le abrió la puerta, lo recibió, ¿cierto? Era hospedadora, pero algo le faltaba, ¿cierto? Algo importante. Y muchas veces tenemos que entender esto, hermano, en el Señor, que hay cosas más importantes, que tienen mayor relevancia, ¿cierto? Muchas veces estamos preocupados, ¿cierto? Y estamos afanados, o estás afanada, hermano, en el Señor, o estás afanado, hermano, en el Señor, en cosas que no son relevantes. Déjame recordarte una cosa. Déjame decirte esto en esta noche, hermano, en el Señor, ¿cierto? Que muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas. Creemos que estamos haciendo bien las cosas. Creemos que lo que estamos afanados va a agradar a Dios, ¿cierto? Muchas veces estamos preocupados de lo que hace el hermano. Muchas veces estamos preocupados de lo que hace la hermana. ¿Ah? Mira lo que está haciendo esta, ¿cierto? Muchas veces la iglesia, mira cómo vino vestida esta. ¿Ah? Mira los zapatos que trajo. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Muchas veces vamos a la iglesia y perdónenme, hermano del Señor, en vez de ir a alabar a Dios, en vez de preocuparnos del servicio de Dios, muchas veces vamos a preocuparnos lo que hace el hermano, lo que hace la hermana, ¿cierto? Muchas veces, ya vino esta que me cae mal, ya vino este que me cae mal, mira, se está acercando a mí, ¿cierto? Y muchas veces dentro de la casa de Dios, dentro del servicio de Dios, estamos muchas veces murmurando, y muchas veces, hermano, el Señor, todo lo que hablamos lo está escuchando Dios. Y es lo que no entendemos nosotros, hermanos del Señor. Entonces Marta se acerca a Jesús y le dice, ¿y no te has dado cuenta de mi hermana? ¿Cierto? Yo estoy aquí tratando de hacer el servicio de la casa, ¿cierto? Afanada, estaba turbada, dice Jesucristo, ¿cierto? Y es tanto nuestro afán muchas veces que nos turbamos, ¿cierto? Muchas veces ponemos el ojo en algo y vamos a tener que hacerlo, pero muchas veces no le preguntamos al Señor. Muchas veces ni siquiera le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿será tu voluntad esto? ¿Cierto? Muchas veces quizás ni siquiera le hemos preguntado a Dios,
Ni siquiera nos hemos arrodillado a preguntarle, Señor, ¿será tu voluntad esto? ¿Cierto? Y nos afanamos tanto, hermano, al Señor, que nos turbamos, ¿cierto? Cuando nos afanamos, nos turbamos. Y lo que estaba pasando con Marta, que estaba siendo turbada, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que el sentarnos delante del Maestro, sentarnos delante de Jesucristo, como lo hacía María, ¿cierto? Es una gran bendición. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es cuando algo maravilloso pasa. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 22, ¿cierto? Lo voy a invitar a que vamos a leer, y ahí nos muestra una hermosa parábola. Dios nos bendiga, ¿cierto? Porque muchas veces la palabra de Dios, o lo que está el Señor a nosotros nos está dando, muchas veces se pierde la semilla, ¿cierto? Se está perdiendo la semilla. Dios nos bendiga. Gloria a Dios para siempre. Y dice así, dice ahí en el versículo, en el capítulo, Dios nos bendiga, capítulo 22, ¿cierto? Perdón, capítulo 13, versículo 22. Dice, y le voy a leer, porque esta es la explicación de la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Cierto? Y dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado justo en el camino, ¿cierto? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿cierto? Pero el que tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, el que le hacía mención yo, dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan esta palabra, ¿cierto? Y se hace infructuosa. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Marta, hermano del Señor, ¿cierto? Estaba haciendo una palabra infructuosa, ¿cierto? Se estaba perdiendo y fue sembrado entre espinos. Y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan esta palabra y se hace infructuosa. Pero ¿saben qué? Que hoy día hay una gran bendición, ¿cierto? Dice más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto, dice. Y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Y esa es la bendición, ¿cierto? Lo que estaba pasando con María. María está oyendo atentamente, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Más el que fue sembrado en buena tierra, y estaba siendo sembrada en buena tierra esa palabra. Ella estaba escuchando al maestro, estaba atentamente escuchando al maestro, hermano en el Señor, ¿cierto? Y esa palabra que estaba cayendo en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce un 100, un 70 y un 30 por uno. Y Dios nos bendiga, ¿cierto? Hoy día poder oír, hoy día poder poner atención a lo que el Señor nos está diciendo. Cada martes, cada jueves, cada domingo, hermano del Señor, en la escuela dominical, ya sea en el servicio, quizá a lo mejor el culto, también quizás después del servicio de escuela dominical. Hermano del Señor, estamos siendo bendecidos por intermedio de estas redes sociales. Hoy día nos estamos congregando de esta manera, pero no tenemos que mirar en menos esto, porque estamos siendo alimentados espiritualmente. Está siendo usted alimentado espiritualmente. Usted, hermano del Señor, está siendo alimentado espiritualmente. Estamos siendo alimentados espiritualmente. Y déjame decirte en esta tarde que el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros, pero tenemos que, hermano del Señor, elegir la mejor parte, ¿cierto? O elegir, ¿cierto? O escoger la buena parte, hermano del Señor. Y es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, que elijamos la mejor parte. Elige tú la mejor parte, hermano del Señor. Elija yo la mejor parte, hermano del Señor. Estoy preocupado de lo que hace mi hermano. Estoy preocupado de lo que hace mi hermana. ¿Cierto? Mira cómo alaba a Dios, ¿cierto? Y nos está ayudando. Mira ¿cierto? Viene a la iglesia, pero nunca se compromete. Mira esta, ¿cierto? Viene de pinta en pinta y nos vemos que ayuda aquí en la iglesia. Entonces, un día, ¿cierto, hermano del Señor? Uno de los discípulos le pregunta por Juan, el discípulo amado, hermano del Señor. Uno de los discípulos le pregunta, bueno, y este que está ahí recostado en tu pecho, le dijo, ¿y este? ¿qué es lo que va a pasar con él? Bendito sea el Señor. Y Jesús responde, le dice, ¿y a ti qué? A ti, y de esa manera Jesucristo le responde a ese discípulo y dice, ¿y a ti qué te importa lo que haga tu hermano?
Bendito sea el Señor, lo que haga tu otra hermana. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de nuestro propio servicio a Dios, hermano del Señor, que no estemos afanados, que no estemos, hermano del Señor, turbados, hermano del Señor, porque muchas veces servimos a Dios afanados, muchas veces servimos a Dios, hermano del Señor, quizá a lo mejor turbados, ¿cierto? Viendo y a lo mejor haciendo cosas para que los demás nos vean, hermano del Señor, pero déjame decirte en esta tarde que el Señor a ti te está viendo, a mí me está viendo y está viendo mi servicio y está viendo lo que estamos haciendo para la obra suya, hermano del Señor, pero no para que los demás nos vean, sino que para glorificar el nombre de Dios, hermano del Señor, para poder decirle en esta tarde, Señor, quizá a lo mejor soy muy flojito, quizá a lo mejor oro poco, Señor, quizá a lo mejor, Dios mío, en el Señor, a lo mejor me falta mucho, pero cuando siento tu presencia te alabo, Señor. Cuando siento tu presencia, Señor, cuando escucho tu palabra, oh, bendito sea el Señor, te glorifico, Señor, como que parece que me levantara del lugar que estoy ahí. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, hermano del Señor. Entonces, Jesús le hacía ver a Marta que la mejor parte era estar, esa parte que había elegido su hermana, que incondicionalmente estaba ahí a los pies de Jesús escuchando la palabra que le decía el Señor. Incondicionalmente estaba ahí, cierto hermano en el Señor, escuchando lo que le decía el maestro. Y qué maravilloso cuando escuchamos la palabra, cierto, qué maravilloso cuando Dios nos habla, hermano del Señor, cuando necesitamos de esa palabra y el Señor habla en nuestras vidas y el Señor nos fortalece y el Señor nos levanta para su gloria. Y en esta tarde el Señor eso quiere contigo, eso quiere conmigo, hermano del Señor, decirte no estés turbado, no estés, hermano del Señor, en esta hora a lo mejor afanado, sino que, hermano del Señor, hoy día el Señor te dice, levántate para tu gloria, para la gloria de Dios. Hoy día todo afán, todo turbamiento en el nombre del Señor Jesucristo se va afuera hoy día. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Volvemos ahí a San Lucas capítulo 10, donde hemos estado leyendo, hermano, en el Señor. Dice así, pero Marta se preocupaba con mucho, ¿cierto? Se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola, ¿cierto? Servir sola. Y Jesús dice, y dile pues que me ayude. Gloria a Dios para siempre. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿cierto? Y en esta noche podría decirnos el Señor Jesús, Antonio, ¿cierto? O no sé el nombre que en esta noche el Señor elegiría, hermano. Y a lo mejor podría decirnos afanado y turbado, Antonio. Y Dios nos bendiga. Estás con muchas cosas en tu cabeza. Estás con muchas cosas en esta noche. Quizá hay cosas que pasan por tu cabeza, hermano del Señor. Quizá hay cosas, preocupaciones que están en tu cabeza, hermano del Señor. Quizá hay cosas que a lo mejor muchas veces despiertas en la noche y no te dejan dormir. Pero en esta noche el Señor te dice, yo estoy contigo. No estés turbado, no estés afanado, porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor, elige la mejor parte, que es la de María. Bendito y alabado sea su nombre, ¿cierto? Y responde Jesús de esta forma. Dice, estás afanada, estás turbada con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Y el Señor te dice en esta noche, una sola cosa es necesaria. Escucha lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Hermano en el Señor, solo una cosa es necesaria. Una sola cosa, no muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. ¿Y sabes cuál es esa cosa? Bendito sea el Señor. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa parte nunca te será quitada, hermano en el Señor, hermana en el Señor. Esa parte que se escuchara a tu Maestro, que se escuchara a Dios. Que cuando viene la palabra a nosotros, y esta palabra es de bendición y cae en buena tierra, hermano del Señor, es cuando viene y esta tierra se empieza a mover y esta tierra empieza a temblar y esta tierra es sacudida por la presencia de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 27, ¿cierto? Porque ahí es lo que nosotros tenemos que entender hoy día, lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 27. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 10, versículo 27? Dice así, mis ovejas oyen mi voz,
¿cierto? Y yo las conozco, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Me siguen. Esas ovejas me siguen. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice hoy día Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas conocen mi voz. Y nosotros somos ovejas de Dios. Somos ovejas de nuestro Dios. Ovejas de Jesucristo, hermano, en el Señor. Y cuando nosotros reconocemos la voz de nuestro Señor, es cuando nosotros ponemos oído a esta palabra. Es cuando tú pones oído a lo que el Señor te está diciendo. Es cuando tú, hermano, en el Señor, dejas todo lo que estás haciendo y pones atención a lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Elige la mejor parte, hermano, en el Señor. Hermana, que tú estás en tu hogar, elige la mejor parte. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Alabar y bendecir el nombre de Dios, estar atento a lo que el Señor nos dice, estar atento a lo que nos muestra nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dice. Dios nos bendiga, ¿cierto? Y dice más abajo en el versículo 28, dice, y yo les doy la vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno solo. Bendito sea el Señor. Ahí está en el libro del Evangelio según San Juan. Lo voy a leer, lo voy a acompañar también a que leamos el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios para siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así, por lo demás, hermano, todo lo que es todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad, ¿cierto? En las cosas buenas, no en las cosas malas. No estar diciendo, oye, ¿y este qué está haciendo, Señor Jesús? ¿Y este qué está haciendo? ¿Ah? Mira, mientras tanto yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, porque somos re buenos para alegar, somos re buenos para murmurar, hermano, en el Señor, ¿cierto? Somos re buenos para preocuparnos qué está haciendo el hermano de al lado, somos re buenos para preocuparnos, oye, ¿y este qué vida lleva? ¿Cierto? Pero nosotros no tenemos idea qué problema tenga ese hermano, qué problema ha tenido que sortear ese hermano, y muchas veces abrimos ligeramente nuestra boca, hermano, en el Señor, así como lo hizo Marta, ¿cierto? Y muchas veces juzgamos a nuestro hermano, muchas veces decimos, Señor, bueno, ¿y qué le pasa a este? Mira el problema que está metido, ¿cierto? No es oficial de la iglesia, este que está aquí, ¿cierto? No es oficial, y mira el problema que está metido, pero en vez de orar por nuestro hermano, en vez de clamar por nuestro hermano, muchas veces, hermano, el Señor lo juzgamos, ¿cierto? Muchas veces hablamos del hermano del Señor, y el Señor saque eso de nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor, porque eso no sirve para la edificación de la iglesia, eso sirve para la desunión. Bendito sea el Señor. Y en esta noche el Señor saque eso de nosotros, que podamos elegir la mejor parte, ¿cierto? Que es la parte de María. Bendito sea el Señor. Qué bonito es alabarle, qué bonito es bendecir el nombre de Dios, ¿cierto? Cuando estás atribulado, cuando estás a lo mejor aproblemada, hermana, en el Señor. Qué bonito es poder bendecir el nombre de Dios. Qué bonito es poder decirle, Señor, sabes que estoy tan cansado, sabes que estoy tan atribulada, Señor, estoy tan afanada en esta situación, y quiero que tú saques ese afán de mí, y quizás a lo mejor eso me ha traído turbación, y quizás me ha llevado a mirar las cosas de otra manera, quizás a lo mejor estoy preocupado, Señor, de lo que está haciendo mi hermano, de lo que está haciendo mi hermana, pero me he despreocupado de servir a tu obra, me he despreocupado de escuchar tu palabra, me he despreocupado, Señor, a lo mejor de poner atención a lo que tú me estás diciendo. Y en esta noche elijamos la mejor parte, ¿cierto? Despreocúpate, desafánate, hermana, hermano en el Señor. Y con esto vamos a terminar, hermano en el Señor, ¿cierto? Para que hoy día podamos entender, ¿cierto? ¿Qué es la mejor voluntad para nosotros, para la buena voluntad de Dios para nosotros? Manifiesta y dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que la voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermano del Señor. La voluntad de Dios para nosotros, sea lo que sea, pase lo que pase, hermano en el Señor. Lo que venga va a ser siempre la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos torcer de la mano a Dios, muchas veces en algunas situaciones
queremos a lo mejor, si el Señor nos muestra un camino, nosotros le decimos, no, Señor, tú estás equivocado, yo quiero este camino. Pero en esta noche el Señor te dice, elige la mejor parte. Elige la parte de María. Esa parte te será de bendición. Esa parte servirá, bendecirá tu vida. Cuando estés en angustia, cuando estés en desconsuelo, cuando estés afanada, cuando estés turbada, esa parte va a ser una gran bendición. Evangelio según San Juan capítulo 12. Hermanos, en el Señor, ¿qué nos dice en el versículo 3? Jesús es ungido en Betania. Cierto, 6 días antes de Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Cierto? Marta, ¿qué es lo que hacía? Servía. ¿Cierto? Estamos leyendo el Evangelio según San Juan capítulo 2. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús. Y entonces María, miren qué maravilloso esto. María tomó, dice la palabra de Dios, tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, de mucho precio. Bendito sea el Señor. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Escucha, mira, los enjugó con sus cabellos, los pies de Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice, la casa se llenó de olor, de ese perfume. Mira, lo primero que sucedía era que ese perfume era muy caro, ¿cierto? Muchas veces nosotros las cosas insignificantes quizás no le ponemos precio, pero Jesús le pone un precio importante a lo que nosotros hagamos. Cuando lo hacemos por Él, le pone un precio importante. ¿Y qué más importancia, hermano, el Señor? Que nosotros podamos poner toda nuestra atención en Jesús. María tomó un perfume caro. Ese perfume era caro. Lo derramó sobre los pies de Jesús. Lo derramó. Escucha. Lo derramó sobre los pies de Jesús. Y después dice la palabra de Dios que lo enjugó con sus cabellos. Enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Y en esta noche el Señor Jesús, ¿sabes qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? Eso. Que nosotros realmente nos preocupemos. Realmente de alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Que tu preocupación sea en Jesús. Que tu preocupación sea en Dios, hermana, en el Señor. Y en esta noche, yo no sé si alguien quiere adorar a Dios, si alguien quiere tomar la mejor parte, pero es la oportunidad de que en esta noche lo hagamos. Quizá a lo mejor no vas a tener que tomar tus cabellos y enjugarlos, pero quizá a lo mejor vas a poner tu corazón a disposición del Señor. Quizá en esta noche a lo mejor tu corazón está muy lejos de Dios. Quizá a lo mejor usted dice, hermano, es que no nos hemos reunido hace tiempo. Pero en esta noche el Señor te está tocando tu corazón y te está diciendo, elige la mejor parte. Tú que estás ahí, elige la mejor parte. Alaba al Señor. Bendice al Señor en esta noche. Si son muchos los problemas en esta noche, entrégaselos al Señor. Si en esta noche es mucha la angustia, entrégaselos al Señor. Y en esta noche enjuga tus cabellos con los pies de Jesús. Vamos a sus plantas. Y cuando vamos a sus plantas, hermano, hermana, es cuando nosotros tenemos la atención de nuestro Salvador. Cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros nos inclinamos delante de la presencia de Dios. Es cuando recibimos la atención de Dios. Es cuando nosotros hablamos. Escucha. Cuando nosotros hablamos y el Maestro está escuchando. Dios está escuchando lo que tú estás diciendo, porque has elegido la mejor parte. Y esa parte no se te irá, te será quitada. Esa parte nunca te será quitada. Esa parte nunca me será quitada. Esta es la palabra de Dios. Si en esta noche tú quieres elegir la mejor parte, aquí está. Elige la parte de María. Elige la parte de María. Es la mejor parte. Yo alabo, exalto y glorifico el nombre de Dios, y para Dios que vive, tributo, honra y gloria desde ahora y para siempre.